Misterio en Turquía. Entre la agenda petrolera y la sombra de una reunión con María Corina Machado. Ni principios ni ideales. La nueva diplomacia de las sanciones se escribe con crudo, lingotes y vuelos de deportación. Golpe a las finanzas de Alex Saab. Embargan cuentas y activos de su empresa en Colombia. Bienvenidos a la emisión estelar de noticias de Impacto Venezuela de este lunes 8 de junio de 2026. Tal como es nuestro deber, cumplimos con darles la información relevante de nuestro país y el mundo. Soy Génesis Pérez y como siempre, es un gusto acompañarlos. Comencemos. Tras su viaje a la India el pasado 3 de junio, la presidenta encargada Delcy Rodríguez aterrizó ahora en Turquía bajo una ola de rumores sobre una supuesta y secreta reunión con María Corina Machado. Mientras el foco oficial apunta a pactos petroleros, las redes arden buscando descifrar el misterio de este viaje. María José Prado nos explica. La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, concluyó una visita oficial de 5 días en India, autorizada por la Asamblea Nacional el pasado 2 de junio. El permiso se otorgó con base en el artículo 235 de la Constitución, que exige aval parlamentario para ausencias superiores a 5 días. Ciertamente, Venezuela en este momento, India está comprando en este momento importantes cantidades de petróleo y en ese sentido Venezuela juega un papel importante. Pero además, ya la India tiene algunas asociaciones, concretamente en 2 bloques en Venezuela, el campo San Cristóbal y el bloque Carabobo, y tendría mucho interés en aumentar las compras de petróleo a Venezuela. La gira estuvo centrada en fortalecer la relación energética entre ambos países. India se ha consolidado como uno de los principales compradores de crudo venezolano en medio de la búsqueda de alternativas frente a la incertidumbre en las rutas petroleras de Oriente Medio. El día de ayer, cuando vencía el plazo de la visita autorizada por el Parlamento venezolano, Rodríguez llegó a Turquía en una escala que no había sido anunciada previamente. Ya en Estambul, la mandataria sostuvo una reunión con el ministro de Energía y Recursos Naturales de Turquía, Alparslan Bayraktar, para revisar la cooperación bilateral y la ampliación de recursos entre ambos países. Su llegada también coincidió con rumores sobre una supuesta reunión con María Corina Machado, una versión que fue desmentida por el Palacio de Miraflores. Además, autoridades venezolanas señalaron que la visita busca consolidar las relaciones estratégicas entre Caracas y Ankara. Posterior a su encuentro con el ministro de Energía el día de hoy, Rodríguez sostuvo un encuentro con el presidente turco Recep Tayyip Erdogan. De acuerdo con la presidencia de Turquía, ambas autoridades revisaron el estado de las relaciones bilaterales y evaluaron nuevas áreas de cooperación entre ambas naciones. Ahora vamos a conocer sus opiniones. Estos son los comentarios sobre la pregunta del día de la emisión matutina de hoy de Impacto Venezuela. El hombre fuerte del régimen venezolano al parecer se está quedando sin salidas. Pero del 1 al 10, ¿qué tan cerca ves a Diosdado Cabello de una detención internacional? ¿O podrá limpiar su imagen ante Estados Unidos? Omar Soto le da un 9.99 y dice que todo el robo que le ha hecho a la nación debe pagar. Héctor Vivas nos dice: no creo que se salga con la suya. Reinaldo Ibarra comenta que Diosdado Cabello tiene que ser presentado, imputado y juzgado ante la justicia internacional. Nelson Gómez dice que Diosdado está pescando en río revuelto. Cree que se va a salir con la suya, pero está en 3-2. Una presunta red secreta en Washington intentará suavizar las sanciones de Donald Trump a cambio de petróleo, oro y vuelos de deportación. Una investigación del diario Político destapa un escándalo que salpica a diplomáticos de alto nivel y revela los negocios detrás de la crisis venezolana. Juan Gutiérrez Gamba con la información. Una investigación del medio estadounidense Político revela presuntos movimientos de empresarios y operadores cercanos al entorno de Donald Trump para promover una postura más flexible hacia el gobierno de Nicolás Maduro. El reportaje apunta a reuniones, contactos y estrategias impulsadas en medio del creciente interés por el petróleo venezolano y la recuperación parcial de las exportaciones energéticas de Venezuela. La investigación de Políticos debería ser lectura obligatoria para cualquiera que quiera entender qué ocurrió realmente alrededor de Venezuela durante los últimos años, mientras los venezolanos luchaban y luchan aún por ser libres. Pero más allá del escándalo político, la publicación deja al descubierto un cambio mucho más profundo en la relación entre Estados Unidos y Venezuela. Mientras públicamente se mantiene el discurso de presión y defensa de la democracia, sectores políticos y empresariales estadounidenses
parecen apostar por una lógica más funcional. Durante años nos dijeron que Venezuela era un conflicto entre venezolanos. No era verdad, como siempre dijimos muchos. Político documenta una operación destinada a influir sobre la política estadounidense hacia Venezuela. Chats, campañas, artículos, todo para empujar una línea más favorable a la coexistencia con sectores del chavismo. Pero el entramado financiero fue más allá del crudo. La investigación revela que las gestiones del excongresista Aaron Schock se enfocaron directamente en Delcy Rodríguez, considerada la pieza asignada con el control real de la economía de Caracas. El plan secreto apuntaba a coordinar con su administración facilidades operativas para abrir el mercado del oro venezolano a inversionistas norteamericanos, logrando que el metal precioso se convirtiera en otra valiosa ficha de cambio y oxígeno financiero para el chavismo. Delcy Rodríguez iba por el mundo ofreciendo minas de oro a cambio de apoyos para que Estados Unidos dejara de presionar a la tiranía. Es la misma fórmula que utilizaron con José Luis Rodríguez Zapatero e intentaron utilizar con Aaron Schock. Nunca antes se saqueó tanto a Venezuela mientras se destruía, con igual de crueldad, a su gente y a su territorio. El chavismo es antivenezolano. La investigación de Político evidencia que la disputa sobre Venezuela ya no gira únicamente alrededor de ideología o democracia. El petróleo, la geopolítica y los intereses económicos vuelven a mover piezas dentro de Washington, mientras la transición venezolana parece entrar en una etapa cada vez más compleja y negociada. A las afueras de la Embajada de Estados Unidos en Caracas, familiares de presos políticos mantienen una vigilia extrema para exigir una reunión urgente con el encargado de negocios John Barrett, buscando que Estados Unidos interceda por su liberación. Mientras la presión diplomática aumenta, el drama humano se vuelve insostenible. Desde el centro de reclusión El Rodeo 1, el clamor de las familias ya no es solo por justicia, es una carrera contrarreloj para salvar vidas. Juliana Palmar con los detalles. Familiares de presos políticos se encuentran en las cercanías de la Embajada de Estados Unidos en Caracas para pedir una reunión con el encargado de negocios John Barrett, con la exigencia que los ayuden en la liberación de sus seres queridos, civiles y militares. Desde el domingo en la noche se han mantenido bajo la lluvia de la madrugada y tempranas horas de este lunes 8 de junio con tal de seguir la lucha por la libertad. Los familiares decidieron pernotar el día de hoy en vista de las fallas en las promesas que le han hecho a todos los familiares. Ya se cansaron de las promesas incumplidas y bueno, están pidiendo a los aliados en este momento, que es la Embajada de Estados Unidos, que por favor se apresonen para poder entablar la conversación, decirle cómo están sus familiares, dar a conocer más casos de los que evidentemente no se han podido hablar y bueno, que sean ellos los que presionen para las liberaciones de nuestros familiares. También denunciaron que en Venezuela aún no se han materializado todas las liberaciones que fueron anunciadas por la encargada de la presidencia, Delcy Rodríguez, y alertaron que se siguen cometiendo violaciones de derechos humanos para los presos por motivos políticos. Estamos en las afueras de la Embajada de Estados Unidos y queremos dejar constancia que los familiares de los presos políticos y amigos cercanos no nos vamos a mover de acá hasta que el encargado de negocios John Barrett atienda a cada uno de los familiares. Pero también queremos dejar constancia que estamos siendo custodiados por la Policía Nacional y por el SEBIN. Entonces, que nuestra seguridad depende de ellos. El dirigente político Antonio Ledesma difundió un mensaje en redes sociales, pidió 1 minuto por los presos políticos, con la intención de sensibilizar sobre el tema y exigir la libertad por todos. Por su parte, Raiza Chinchilla, madre de Raimer Noé López Chinchilla, hizo un llamado a las autoridades para que se aboquen en el caso de su hijo, quien se encuentra detenido en el centro penitenciario Rodeo 1. De junio del 2026 hago un llamado a las autoridades competentes para que se aboquen al caso de mi hijo Raimer Noé López Chinchilla y mi yerno Ramir Zair Pocaterra, ya que mi hijo en el día de hoy me manifestó que se quiere suicidar. Está desesperado, él nunca ha tenido una mala conducta, es un hombre honesto, decente, trabajador, con una conducta intachable. Desde el Comité por la Liberación de los Presos Políticos, tras los anuncios de hace más de 5 meses y con 150 días esperando la libertad, harán una vigilia este lunes a las 6 de la tarde en el Rodeo 1.
Durante el fin de semana, la organización alertó sobre la invisibilidad de las mujeres presas políticas en el sistema penitenciario y exigió el cese de la violación de derechos humanos. Según el último balance de Foro Penal, el 3 de junio, reportaba 404 presos políticos aún se mantienen tras las rejas. Para Impacto Venezuela, Juliana Palmar. El control que el Tribunal Supremo de Justicia ejerce sobre los partidos opositores desde 2020 bloquea el camino hacia una transición electoral. Actualmente, al menos 9 organizaciones políticas con liderazgos y militancia activa exigen el fin de estas intervenciones judiciales, las cuales despojaron de forma legal a las agrupaciones de sus directivas, tarjetas y símbolos electorales. Quique Frías nos amplía la información. En la nueva etapa de Venezuela, sin Nicolás Maduro en el poder, la oposición se reagrupa y esa reorganización pasa por recuperar legalmente las directivas, tarjetas y símbolos que desde el 2020 fueron intervenidos y cambiados vía TSJ por el régimen chavista. Su argumento es que la normalización y respeto del espacio político es esencial para el camino hacia unas elecciones y una verdadera transición en el país. Que devuelvan las tarjetas de los partidos políticos, porque la que tiene primero justicia no es la persona que ha defendido la democracia. Son cómplices del sistema los que hoy ostentan que han arrebatado estas tarjetas, o la de Acción Democrática, o la de COPEI, o la de Voluntad Popular. La intervención de partidos comenzó con la imposición de directivas paralelas en Acción Democrática, Primero Justicia y Voluntad Popular, 3 organizaciones claves de la oposición tradicional. Luego avanzó sobre Movimiento Republicano, Nuvipa, Bandera Roja y Compromiso País. También alcanzó a partidos que durante años acompañaron al chavismo como Tupamaro, Patria para Todos y el Partido Comunista de Venezuela, que terminaron intervenidos tras separarse de la línea oficialista y denunciar el autoritarismo del régimen de Maduro. Se ocuparon en meses anteriores de acusar a diestra y siniestra a otros de agentes de la CIA. Cada vez queda más claro quiénes están comprometidos con las políticas del imperialismo. El caso de 20 Venezuela es distinto, pero forma parte del mismo cierre del espacio político. La organización liderada por la líder opositora y Premio Nobel de la Paz, María Corina Machado, nunca logró pasar plenamente de movimiento a partido legalmente habilitado ante el Consejo Nacional Electoral. Durante años, la justicia madurista y el poder electoral le bloquearon el camino formal, mientras su principal figura enfrentó inhabilitaciones, persecución y obstáculos para competir. Hoy, 20 tiene estructura, liderazgo y militancia, pero no una tarjeta propia reconocida para participar en elecciones nacionales. Hoy somos el primer partido del país, organizado, disciplinado, con una línea de enfrentamiento y con un liderazgo claro. La disputa por tarjetas, símbolos y directivas vuelve al centro del tablero político. Mientras se habla de elecciones, los partidos intervenidos buscan recuperar su representación formal ante el CNE y llegar a una eventual contienda con sus autoridades originales. Reportó para ustedes Quique Frías, Impacto Venezuela. Las noticias en materia internacional también son parte del monitoreo diario. De esta forma titulan en el portal web de la Casa Impacto Venezuela. Tribunal colombiano ordena el embargo de las cuentas de Alex Saab. Un juzgado de Barranquilla ordenó la confiscación inmediata de 1.478 millones de pesos en cuentas bancarias, CDT y plataformas digitales de la empresa Hackadi de Colombia, propiedad del empresario Alex Saab y su exesposa Cynthia Certain, asestando un golpe financiero definitivo a su entramado corporativo por lavado de activos y enriquecimiento ilícito. Esta sanción de la justicia colombiana coincide con un nuevo procesamiento judicial en Estados Unidos, donde Saab enfrenta cargos por sobornos y fraudes con los alimentos CLAP cometidos entre 2015 y 2019 y con su reciente pérdida de poder y regreso a una prisión estadounidense, luego de ser marginado del Ejecutivo venezolano a cargo de Delcy Rodríguez. Dramático accidente. Avión explotó en llamas al aterrizar en aeropuerto de República Dominicana. Una aeronave ejecutiva con matrícula estadounidense se precipitó a tierra este domingo
cuando intentaba realizar un aterrizaje de emergencia en el Aeropuerto Internacional de La Romana, dejando como saldo la pérdida de sus 2 tripulantes, los pilotos Eric Javier Diago y Rudy Gasal. Según información, las autoridades aeronáuticas y el propio exjugador de Grandes Ligas, Yadier Molina, el avión modelo Galaxy se dirigía a Austin, Texas, con el objetivo de buscar al ex astro puertorriqueño y a su familia para trasladarlos a Puerto Rico. El Instituto Dominicano de Aviación Civil mantiene abiertas las investigaciones para determinar las causas del siniestro. Sánchez supera a Fujimori mientras sigue reñido con Teo. ¿Estará garantizada la gobernabilidad en Perú? En una remontada histórica que tiene a Perú en vilo, el candidato izquierdista Roberto Sánchez neutraliza una desventaja de más de 5 puntos y superó a última hora de este lunes a la derechista Keiko Fujimori al alcanzarse el 93,22% del escrutinio oficial. La diferencia es milimétrica y de infarto. Sánchez lidera con un 50% frente al 49% de Fujimori, una distancia de apenas 2.942 votos que mantiene el desenlace totalmente abierto. Todavía falta contabilizar el voto en el extranjero, favorable a Fujimori, las actas de las zonas rurales más profundas y la revisión clave de más de 1.500 actas impugnadas. Nadie se atreve a celebrar y la tensión es absoluta. Israel e Irán se atacaron este lunes por primera vez desde el alto al fuego en la guerra de Medio Oriente, implementado desde hace 2 meses, a pesar de los llamados a la moderación del presidente estadounidense Donald Trump. Veamos. Israel e Irán se atacaron el lunes por primera vez desde el alto al fuego en Medio Oriente. Tras semanas de negociaciones para intentar poner fin al conflicto desatado a fines de febrero, la región se incendió nuevamente a raíz de un bombardeo israelí el domingo sobre los suburbios de Beirut, al que Irán respondió con una salva de misiles. Haciendo caso omiso a la petición del presidente estadounidense Donald Trump de frenar la escalada, el ejército israelí reivindicó bombardeos contra los sistemas de defensa iraníes y contra un complejo petroquímico. Trump publicó en su red Truth Social que Israel e Irán deben dejar de disparar de inmediato. En el centro de Teherán, una fuerte explosión hizo temblar la sede del Ministerio de Relaciones Exteriores, donde un periodista de la AFP asistía el lunes a una rueda de prensa. Jerusalén también despertó el lunes en medio de ruido de explosiones y alertas antiaéreas. Las autoridades decretaron el cierre de escuelas en todo Israel, y su ejército afirmó que continuaba en estado de alerta elevada ante las amenazas. El ejército iraní anunció luego el cese de sus operaciones contra Israel y aseguró que propinó una severa respuesta al Estado hebreo. La escalada tardó poco en reflejarse en los mercados golpeados de lleno por la guerra y sus repercusiones en el estrecho de Hormuz, crucial para el comercio de hidrocarburos y bloqueado casi por completo por Irán. El precio del barril de crudo Brent, la referencia internacional, se disparó alrededor del 5% y se acercaba a los $100, mientras que las bolsas mundiales se teñían de rojo. En un nuevo motivo de inquietud para los mercados, los rebeldes hutíes de Yemen, respaldados por Teherán, decretaron prohibir la navegación de buques israelíes por el Mar Rojo, otra vía estratégica para el comercio mundial. Esto fue todo por hoy en el Noticiero Estelar de Impacto Venezuela. Gracias por acompañarnos y, como siempre, les recuerdo seguirnos en nuestras redes sociales y canal de YouTube. Nos vemos mañana.